Saludamos a las personas que se conectan a esta hora al live de Consultorio Jurídico, un formato en donde semanalmente tratamos un tema legal de su interés. Para esto nos acompaña hoy el doctor Luis Ignacio Jiménez. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, hoy hablaremos sobre los inconvenientes con líneas de telefonía celular, y es que según un informe del Ministerio de las TIC hay 62 millones de líneas de telefonía celular, y para esto hoy hablaremos sobre los inconvenientes que tienen estas líneas y cómo solucionarlo. Entonces, en ese orden de ideas, doctor, ¿qué hacer si estas empresas no prestan un buen servicio o a tiempo un servicio técnico? Bueno, ahí en ese caso la ley establece desde el año 2009 aproximadamente, cuando se creó precisamente el Ministerio de Telecomunicaciones e Informática, los derechos del usuario, del consumidor, de hacer unas reclamaciones oportunas y fundamentadas para las entidades prestadoras del servicio de telefonía celular o de comunicaciones. Lo importante es que las empresas, como toda empresa, debe brindar inicialmente al usuario toda la solución del problema que se le presenta a él. Para tal caso, debe presentar el usuario la queja respectiva ante la propia entidad para que sea la misma empresa la que le dé una solución rápida y oportuna al usuario. Si este procedimiento generalmente se realiza ya sea de manera verbal o en forma escrita, de igual manera se puede hacer vía correo electrónico a fin de poder establecer el tiempo en el cual la empresa prestadora del servicio debe dar una respuesta seria, oportuna al usuario. Ese término lo establece la ley en 15 días hábiles a partir de recibida la solicitud. Cuando un usuario hace la solicitud de reclamo a través de una vía telefónica, generalmente la empresa prestadora del servicio le informa un número de erradicación de su petición. Este número de erradicación, así como la fecha, el usuario lo debe conservar porque es el punto de partida para saber qué tiempo tiene la entidad prestadora para darle una respuesta seria y fundamentada a su petición. En el evento en que la petición no sea resuelta dentro del término que establece la ley, no sea una respuesta seria, concreta, se opera lo que denominamos el silencio administrativo positivo, caso en el cual el usuario puede acudir ya a la Superintendencia de Industria y Comercio para que se haga efectiva dicha petición que ha sido resuelta de manera favorable en virtud de la operancia del silencio administrativo positivo. En el evento en que la entidad prestadora no nos dé una respuesta oportuna o la respuesta sea dada en forma deficiente, el usuario puede ante la misma entidad formular lo que nosotros denominamos los recursos de reposición y apelación. ¿En qué consiste un recurso? Un recurso es una queja, una súplica que le hacemos a la misma persona que nos las ha resuelto la petición con una finalidad específica de que revoque su decisión, modifique su decisión o aclare su decisión. Para eso, la persona que interpone el recurso deberá exponer las razones de su inconformidad. Esas razones de inconformidad deben ser analizadas precisamente con la respuesta que la entidad prestadora del servicio le ha dado a su petición. Si puede adjuntar pruebas a esa solicitud sería excelente. ¿Para qué? Para que la entidad vuelva sobre su decisión y reconsidere los argumentos que le ha expuesto, en este caso, el consumidor. Si los considera viable, pues se revoca la decisión. En caso de que no sea así y la entidad prestadora persista en su decisión, puede ser que se vaya, en este caso, ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que resuelva lo concerniente al recurso de apelación a la decisión que ha tomado el prestador del servicio. Ya la Superintendencia resolverá si acoge los argumentos de la entidad prestadora del servicio o si, por el contrario, toma una nueva decisión. En el caso de que cambie la decisión, pues dará aplicación a la decisión adoptada, ordenará a la empresa prestadora de servicio que haga las correcciones y adaptaciones a que haya lugar y condenará o sancionará a la empresa prestadora del servicio de comunicaciones. Esto, a grosso modo, es el mecanismo directo de que dispone todo consumidor de una empresa prestadora de servicios y usuaria para reclamar sus derechos ante las entidades.
¿cuáles son las obligaciones de las empresas frente a este tema? Es decir, los 15 días y adicionalmente a qué están obligados si en un contrato, por ejemplo, estipula que no, digamos que no va a responder frente a determinadas cosas. Ahí tenemos que mirar dos aspectos diferentes. Normalmente en los contratos hoy en día que se celebran para la prestación de un servicio de comunicación son los contratos breves, claros, donde a partir de hace ya casi un año la idea es que esos contratos sean extendidos en no más de una hoja en términos claros y comprensibles por los consumidores habituales, sin tanto tecnicismos. Sin embargo, el hecho de que se está prestando un servicio de una alta calidad técnica implica que posiblemente se pueden presentar fallas por fuerza mayor, por caso fortuito. En este caso, la entidad prestadora pues tiene una manera o una forma legal de exonerarse de responsabilidad. En el evento en que sea una constante la mala prestación del servicio, se puede formular la queja directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que ella, en beneficio de la comunidad de consumidores o de usuarios de la telefonía, inicie las investigaciones pertinentes con la colaboración de otras entidades, en este caso del Ministerio de Comunicaciones, de la Comisión Reguladora de Servicios Públicos, y entre ellos establecen y verifican si efectivamente la prestación del servicio se ha dado de una manera diligente, oportuna, eficaz, tal y como se ha ofrecido, o si por el contrario la prestación del servicio ha sido deficiente. En el evento en que haya sido deficiente, se les establece o se les impone una multa a estas entidades con una manera de resarcir el perjuicio que se le ha causado a la comunidad y se le obliga a que tome las medidas correspondientes para garantizar un buen servicio de acuerdo a lo que ha ofrecido en el contrato de venta del servicio de telefonía. ¿Qué deberían saber los usuarios frente a estos contratos? Bueno, el usuario no solamente de telefonía, sino de cualquier producto que uno adquiera, producto o servicio, sabe que la entidad que le está ofreciendo el servicio tiene unas obligaciones frente a la calidad del servicio, la idoneidad del servicio, la seguridad que me ofrezca ese servicio. Y de esa manera yo puedo en cualquier momento donde se desconozcan o se vulneren estos derechos, acudir ya sea inicialmente, vuelvo y le repito, ante la misma empresa prestadora del servicio y en su defecto ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quien es la garante de los derechos de los consumidores a raíz o a partir de la expedición de la Ley 1340 del año 2011 denominado sobre el conocido Ley del Estatuto del Consumidor. Bueno, les recordamos hasta ahora a los usuarios que pueden dejarnos sus preguntas o comentarios en Facebook o en YouTube y más adelante el doctor Jiménez resolverá algunas de ellas en vivo. Y continuando con el tema, doctor, en caso de que una empresa haya prestado un mal servicio, ¿el usuario tiene derecho a una indemnización por los perjuicios causados? Y tocaría definir qué entendemos por mal servicio. Mal servicio puede, como le repito, debido a la caída del sistema, a una falla técnica. En el evento en que esto sea una constante de la empresa prestadora del servicio, la entidad que se encarga de reagrupar todas las quejas de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de las Comunicaciones, con el fin de que sancionar directamente a la empresa y obligarla a que preste el servicio respectivo. En algunos casos les obligan a que no se facture el valor correspondiente al periodo en el cual no se prestó el servicio adecuadamente o en la forma en que fue ofrecido. Recientemente hubo un caso de una empresa que ofrecía determinado número de megas para que uno pudiera navegar y en la realidad estaban ofreciendo uno inferior. En este caso fue sancionado y se le obliga a un resarcimiento a todos los usuarios de que se le ofrezca lo que realmente se contrató. Pero vuelvo y te repito, esto es una decisión que toma la Superintendencia después de agotada toda una investigación técnica de la cual los usuarios desafortunadamente no disponemos los mecanismos para adelantarla y es el mismo Estado a través de la Superintendencia y del Ministerio de Comunicaciones quien desarrolla este tipo de investigación e impone las acciones respectivas. Pero para las empresas de comunicaciones, como para cualquier empresa, saben que no es una buena presentación de su imagen el permitir o el ofrecer unos servicios de mala calidad. Por el contrario, toda empresa siempre debe propender por brindar un mejor servicio, un excelente servicio, y de allí que las quejas que se presentan directamente ante ellos no solamente deben atenderlas, sino buscar el correctivo que se les demanda a ellos para que su imagen como gran empresa sea lo que deba prevalecer
y no el interés privado de hacer riqueza a costa de un mal servicio y a costa de los mismos consumidores. ¿Cómo podría una persona probar que está presentando una falla técnica o algún tipo de inconveniente con su línea de telefonía celular? Ese es en la práctica el gran conflicto, el gran problema. ¿Cómo dejamos una prueba de que se me cae la llamada, de que no tengo cobertura? Porque es una prueba supremamente técnica. Por esa razón debemos, los usuarios, acudir, presentar las quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que es la entidad que dispone de los mecanismos necesarios para adelantar las investigaciones y establecer si efectivamente el servicio que se está prestando no es de la calidad que se ha ofrecido. Pero para nosotros los usuarios realmente es muy complicado dejar una prueba, una trazabilidad de los casos y las ocasiones en las cuales el servicio no se presta de la manera que nosotros esperamos o de la manera que hemos contratado realmente. Bueno, a través de los años las empresas han cambiado sus nombres, Ovolabel, Southcomcel, son nombres que les suenan familiar a las personas, pero que hoy en día cambiaron. Una vez con este contexto, que estaba viendo este contexto, ¿cómo deberían las personas acudir a retirar, digamos, esas facturas en deuda en mora que tienen ellos, que eran con las empresas antiguas, pero que hoy esas empresas nuevas les están cobrando? Muchas de las personas preguntaban, ¿esto acaso ya no prescribió? Si fue hace tantos años, 10, 5, 15 años. Claro, mira, realmente ya es un aspecto general de las deudas y obligaciones que una persona tiene. Cuando nosotros tenemos una obligación con nuestro acreedor, el hecho de que el acreedor cambie de nombre, puede ser porque se transforme o se fusione con otra empresa, no quiere decir ello que la deuda deje de existir. La obligación se transfiere a la persona que ha adquirido esa deuda, ya vea por cesión o por transmisión de la deuda. Las personas generalmente piensan que el hecho de que desaparezca la empresa, su nombre, significa que ya mi deuda que yo tenía desapareció. Eso no es cierto. Nosotros debemos honrar una deuda y debemos proceder a cancelarla en el término que me establece la misma factura, la misma cuenta que me están cobrando. No importa el nombre que tenga nuestro acreedor. Si él ha cambiado, nosotros continuamos con nuestra obligación, con nuestra deuda. Cuando nosotros tenemos una diferencia con una empresa, una discrepancia sobre el valor de la factura, sobre el monto, lo que me están cobrando en ella, yo debo hacer la reclamación antes del vencimiento de la factura con el fin de que el plazo para pagarla se suspenda mientras se resuelve la reclamación. Si yo cancelé una factura y después de haberla cancelado me di cuenta que había pagado un cobro de lo que no debía o alguna erogación que me están cobrando y que no me corresponde a mí asumir, puedo hacer la reclamación en los 6 meses siguientes para que la empresa entre, analice y tome una decisión y empecemos el proceso más o menos de derecho de petición que les comentaba anteriormente para que la empresa resuelva mi petición, y si no lo hace o lo hace de manera no fundamentada, pueda acudir a la instancia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero mi recomendación es pague sus obligaciones, porque el hecho de que transcurra mucho tiempo, más de 3 o más de 5 años, las facturas son títulos, valores que tienen una prescripción aproximada de 3 años, y las personas creen que ya porque está prescrita desapareció la deuda. No, desaparece tal vez civilmente, pero continúa existiendo siempre la obligación, decimos como una obligación natural, como un compromiso que tenemos de honrar nuestras deudas. Por ello vamos a ser reportados a unas centrales donde dan fe de nuestro historial crediticio, y eso va a ser nuestra vitrina, nuestra forma de presentarnos frente al mundo comercial en el evento en que necesitemos un crédito. Pues nuestro historial crediticio, nuestro comportamiento se encuentra en estas bases de datos y le permitirá a las demás empresas establecer si me conceden o no me conceden un crédito. Entonces son montos que muchas veces realmente no son tan altos, pero sí nos afectan nuestra visión y nuestra imagen crediticia frente a los demás empresarios. Ahora que usted hablaba sobre el tema de los cobros, ¿es legal cobrar por el servicio de reconexión o cómo está regulado este tema? No, el servicio de reconexión hoy en día está prohibido cobrarlo. Lo que las empresas pueden cobrar en un momento dado son los gastos de esa reconexión. Me explico, para una reconexión de un servicio de telefonía, pues realmente los gastos en que se incurre en la empresa de comunicaciones son mínimos.
Cosa diferente cuando se trata de un servicio de cable de televisión en el cual sí hay que asumir eventualmente los costos de un equipo. Ellos sí se pueden cobrar, pero el gasto total de la reconexión hoy en día no se debe cobrar, no se puede cobrar. Y en caso de que alguna empresa lo cobre, ¿qué debe hacer el usuario? Ahí es cuando vamos al procedimiento, hacemos la reclamación directamente a la empresa por el cobro de lo que nos está debiendo. Y si la empresa no nos resuelve favorablemente, podemos acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Si me resuelve favorablemente, pues allí acaba el inconveniente porque me van a hacer la devolución o me imputan dicha suma de dinero a mi cuenta o a facturas posteriores si continúo con el servicio con ellos. Bueno, varias de las dudas que quedaron en el formulario de consultorio jurídico van encaminadas hacia que terceros sacaron líneas telefónicas a nombre de estas personas. ¿Qué debe hacer una persona en caso de que esto le haya sucedido sin previa autorización? Claro, es una situación que se podría inclusive presentar en el área del derecho penal frente a una estafa, una suplantación de la persona o de la identidad de una persona para obtener un servicio. En este caso yo le aconsejaría, mientras que la justicia penal opera y determina si efectivamente hubo un fraude, una estafa, aprovechando su buen nombre comercial, pues lo mejor es tratar de conservarlo, llamar a la empresa de prestadora del servicio y hacer la solicitud de terminación de ese vínculo contractual, de la suspensión del servicio inmediatamente, cancelar para conservar su buen nombre, mientras que se resuelven las peticiones y se resuelve sobre todo el aspecto penal, poner en conocimiento de las autoridades este tipo de defraudación. Por eso no es conveniente a los amigos prestarles la identidad de uno para hacer este tipo de favores, porque desafortunadamente tú eres la responsable, la persona que suscribe el contrato es la responsable frente a la entidad prestadora del servicio y obviamente su crédito es el que está en juego. Bueno, y finalmente, ¿qué hacer en caso de que ya se haya presentado una queja y no haya solución? Pues depende del tipo de queja. Una queja que no tenga solución pues, o deriva de aspectos técnicos, lo que, vuelvo y te repito, implicaría una investigación por parte de la superintendencia y en colaboración con el Ministerio de Comunicaciones, y la empresa misma sería la más interesada en tratar de darle solución a ese problema técnico que se presenta, llámese de cobertura, llámese de la amplitud de la banda, de la utilización del espectro electromagnético, en fin, otros aspectos de carácter técnico. Si la cuestión o la queja ya proviene sobre una discrepancia de índole contractual, es la superintendencia la que debe dirimir el conflicto, pero no puede quedar una queja sin solución porque sería una denegación de justicia realmente. Bueno, hemos llegado al final de la transmisión. Doctor, muchas gracias por venir y por su asesoría. Por el contrario, muchas gracias a ti por la invitación. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que pueden dejar sus dudas o sus preguntas en las notas que se encuentran en eltiempo.com en la sección Justicia Servicios. Que tengan un buen día.